días, hermanos, bienvenidos el día de hoy 30 de octubre de 2016 a seguirnos en este caminar sobre las parábolas, el conocimiento de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo entregó a sus discípulos, y el día de hoy nos sigue alimentándonos con su sabiduría mediante su palabra a nosotros, a esta iglesia. Vayamos inmediatamente a las Escrituras, abramos la Biblia y vayamos a Salmos capítulo 30, versículo del 1 al 12, hermanos. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Dice la palabra del Señor. Salmos 30, versículo del 1 al 12. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste la vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantar a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, dice la palabra del Señor. Amén. Hermanos, bienvenidos el día de hoy. Continuamos con el ciclo de enseñanzas sobre las parábolas. La parábola que vamos a ver el día de hoy es la parábola de las 10 vírgenes, que nos va a exponer nuestro hermano en la fe, Osvaldo Alba. Alimentémonos el día de hoy de esta parábola y guardémosla en nuestros corazones. Y hermanos, como dice en la Escritura, velar, estar atento, guardar lo bueno y desechar lo malo. Hermanos, lámpara a mis pies es la palabra de Dios, lumbrera mis caminos. Él es la luz del mundo. Nosotros también tenemos que ser luz para los que nos rodean, para nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos y toda persona que se nos presente en nuestro camino. Bienvenidos, hermanos, y atentos a la parábola del día de hoy. No sin antes alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala. Preparados nuestros corazones, el día de hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. No sin antes irnos al libro de Salmos, capítulo 1, para ver qué nos dice el Señor el día de hoy. Si me acompañan, hermanos, ustedes con sus Biblias, le dirigimos al libro de Salmos, capítulo 1, en el cual dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudia día y noche. Capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, sean ustedes bienvenidos y vamos a entrar en detalle acerca de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 3. Pero vamos a estudiar primeramente el contexto, el antecedente de cuando fue dicha esta parábola. Hermanos, Jesucristo ya se encontraba en Jerusalén y andaba con los discípulos. Y la parábola fue dirigida netamente a sus discípulos. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 24, del 1 al 2. Voy a tomar como referencia, si nos damos cuenta, en la versión Nueva Biblia del Día, en la cual dice: Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesucristo andaba por Jerusalén y veía toda la ciudad. Y los discípulos decían: mire, Señor, Rabí, el edificio que grande es Jerusalén y su templo. Pero Él les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Fíjense, hermano, la parábola fue dirigida a sus discípulos. Jesús profetizaba acerca de lo que le sucedería a la ciudad y a sus templos. Lo mismo que serían destruidos, como efectivamente esto sucedió en el año 70 después de Jesucristo, cuando el emperador romano Tito arrasó con toda la ciudad. ¿No? Si queremos estudiar un poquito más el detalle, nos podemos dirigir al libro de las guerras judías, donde estaba Flavio Josefo, describía todo ese, cuando vinieron los romanos y arrasaron la ciudad. Estos son los antecedentes, veamos. Entonces los discípulos decían: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será destruida Jerusalén? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo a los discípulos? En fin, Mateo 24, del 4 al 48. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿a quién? A sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos que en la actualidad, hermanos, vemos que hay terremotos por todos lados. Vemos que hay guerras, que hay la maldad por todo el pueblo, ¿no? En África, en Europa, en Asia, principio de guerra contra Rusia, contra el Medio Oriente. Pero eso no tiene que turbarnos, porque todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio del dolor. Cuando una mujer está embarazada, y vienen los dolores, son despacio. Pero conforme va pasando el tiempo, esto se acelera, más. Entonces ese es lo que está diciendo el Señor, que va poco a poco cuando ya viene la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? Del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo el mundo tiene que saber, a pesar de que por ahí escuchen, pero igual ya conocieron. Jesucristo es el Señor. Y por intermedio de Él vamos a llegar al Padre. En el versículo 15 dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo, donde en Jerusalén, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda. ¿Y qué es la abominación asoladora? ¿Cierto? Vayamos a ver qué es lo que significa la abominación desoladora. La abominación desoladora. Dice un autor: la frase abominación desoladora se refiere a Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces dice el autor: esta escritura tiene referencia a Daniel 9:27, en la cual dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo judío de Jerusalén. También sacrificó una puerca, o sea, un chancho, sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. En Mateo 24:15, Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora antes descrita ya había tenido lugar. O sea, él se refería en el futuro. Así que Jesús debe haber estado profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en el templo judío de Jerusalén. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9:27 no ocurrió en el año 167. Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años. Es el anticristo quien al final de los tiempos establecerá un pacto con Israel por 7 años y entonces lo romperá al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío en Jerusalén. Cualquiera que sea la futura abominación desoladora, dice este autor, no dejará duda alguna en nadie de que quien la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. Apocalipsis 13:14 lo describe haciendo alguna clase de imagen ante la cual todos son forzados a inclinarse y adorarlo. El convertir el templo del Dios viviente en un lugar de adoración para él mismo es tan abominable a los ojos de Dios como es posible. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deberán tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de 3 años y medio del peor periodo de tribulación y de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Velad pues en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, dice Lucas 21:26. La abominación desoladora ocurrió en Jerusalén y en lo futuro también va a pasar eso. Continuando con el capítulo 24, en el versículo 16 dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En invierno, ¿por qué no? Porque es demasiado frío. Quién sabe si en ese tiempo nieve. Pero le decía a los discípulos en Jerusalén. Y en el día del reposo, porque es el día del Señor. Pero el día sábado es el invierno. Porque habrá entonces gran tribulación, habrá gran tormento, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados, los que son salvos, ¿no? Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, si han visto el rayo y el relámpago en la noche, desprevenidos nos cogen y nos asustan, ¿no es cierto? Así. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir? Un autor, Jack Fleming, indica que en esas regiones desérticas un cadáver es visible desde una gran distancia por las aves carroñeras que se juntan sobre él. De igual manera, la venida del Señor sobre la tierra será claramente evidente desde cualquier lugar, como lo expresa el verso 25. O sea, vamos a ver, la señal está y todo el mundo se va a sorprender. ¿Y cómo será la venida del Hijo del Hombre? En Mateo 24, de 29 al 51, lo vamos a detallar. El versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de ese tormento, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a estar a oscuras. Nadie va a ver, todo el mundo se va a asustar, pero los que estamos preparados en ese tiempo, ¿no? Ya van a entender que es la venida del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Miren, todas las tribus de la tierra, toda la gente de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la palabra, le decía a los discípulos, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque son eternas. Todo el mundo conoce las palabras del Señor, a pesar de que digan que no lo conozco, que soy ateo. Más bien los ateos conocen más, ¿no es cierto? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo Padre Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la señal. En la actualidad, hermanos, vemos que la gente no se preocupa por leer las Escrituras. A veces van a la iglesia y solo por cumplir. Dentro de nuestras casas, dentro de nuestra familia, también nosotros le decimos, le predicamos el Evangelio. Jesucristo es nuestro Señor, arrepiéntese. Pero no nos hacen caso. Así eran los tiempos de Noé. Decían, arrepiéntense, busquen al Señor. Igual no les hacían caso. El Señor hizo que construya el arca. ¿Para qué? Para que Él, como era justo, se salve. Él y su familia. Y también los animales que el Señor dispuso. Y cuando ya vieron la lluvia, esto ya en relación a las 10 vírgenes, ¿no? La señal, ellos se preocuparon y fueron de Noé y le dijeron, ábrenos la puerta. Pero Noé cerró, vino la lluvia y se les llevó a la mayoría que a todo ser viviente que se encontraba en la tierra murió. A toda alma viviente, dice la Biblia en Génesis. Entonces, versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál será tomado? El que anda en los caminos del Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar atentos. ¿Cómo estamos atentos? Leyendo las Escrituras, estar en oración. Sí, estar atentos, ¿verdad? Dice el Señor. Estar como dicen en el barrio, mosca. ¿No? Estar despierto. No dormido. Porque ¿qué es lo que nos da el mundo? Diversión, ¿no? Borracheras, adulterio, fornicación, el dinero, eso es lo que más uno quiere. Y eso, cuando estamos en los caminos del Señor, es secundario. Lo que tenemos que buscar es que el Señor nos reconozca, que nos arrepintamos, que vivamos las cosas justas como Él nos dice. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si estamos atentos, que viene el mal, la maldad, no nos va a coger desprevenidos, nos va a coger atentos, ¿cierto? Pero hay que pedirle al Señor en oración para que nuestra familia, nuestros hijos, también conozcan, también se sabe. Por tanto, también vosotros estad preparados, miren lo que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿No? Estar atentos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Feliz aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo paz. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Miren esa bendición. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, no viene, después se lo quería, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber como borrachos, bien. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, desprevenido, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde? Ya todos saben, el lago de los ojos. Cuando esté ahí ya no haya cómo arrepentirse, ni por más que uno quiera ya. Si medita en vida, o como dice, con todo este contexto, miren, la venida del Hijo del Hombre, las señales, el Señor les puso una parábola como en los tiempos en que ellos estaban viviendo, su costumbre. Le dice la parábola de las 10 vírgenes. Primeramente vamos a ver una introducción, ¿no?, sobre esto. La parábola, dice un autor, es un tipo de alegoría, representación mostrada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y el desarrollo de ella está adjudicada a su cultura. Entonces Jesucristo toma de referencia las bodas, ¿no?, las bodas que se ejecutaban, que se realizaban en los tiempos de él, en los tiempos de Israel. En este caso, las 10 vírgenes. Unos historiadores alegan que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Las vírgenes dejan a la novia a quien han estado acompañando y salen con antorchas a recibir al esposo para escoltarlo hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Y de allí los escoltaban hasta la casa del esposo, donde se celebraba la fiesta de las bodas. Al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de la fiesta de las bodas, ¿no? Pongámosla en nuestros tiempos. Nos invitan a un evento y no tenemos que llevar un regalo o un obsequio. Yo no voy a la fiesta porque me da vergüenza de entregar, no me voy sin nada. Me van a decir que soy paracaidista y todo el mundo me va a ver, ¿no? Me da vergüenza y no voy. Entonces me quedo fuera de la fiesta. Entonces entramos a la parábola de las 10 villas. Esta se encuentra en Mateo 25, del 1 al 5. Le decía a sus discípulos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. ¿No? ¿A quién van a recibir? En esos tiempos, a Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Primero vamos a ver que es prudente y que es insensata, y luego lo armamos con una parábola que dijo el Señor Jesucristo. Vayamos a ver qué son prudentes. Prudentes. Dice el diccionario: con el origen en el latín prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, de mesura, de templanza, de cautela o moderación. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo
y adecuada. Veamos lo que dice en el libro de Proverbios acerca de la prudencia. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Hermanos, si me acompañan. En el libro de Proverbios 2, del 1 al 7. ¿No? Los que no tienen Biblia, pues aquí en la pantalla lo pueden leer. ¿No? Proverbios 2, del 1 al 7. Decía el rey Salomón: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, a la sensatez, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, y si como la plata la buscares y la escudriñares como el tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría viene de arriba, de Dios, no del hombre, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Ese es escudo a los que caminan rectamente. Está la prudencia. Sigamos. En Proverbios, en el mismo capítulo 2, del 20 al 22. Así andarás por el camino de los buenos, mira, y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos, escuchen bien, hermano, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Lo que dice la prudencia. ¿Y por qué Salomón decía a la juventud? ¿Por qué no a los niños? En el libro de Génesis está que la maldad se le apodera desde el comienzo de la juventud. Así, porque no conoces. Y 5 insensatos. Vamos a ver qué es lo que son los insensatos. Vamos a ver qué es lo que dice insensatos. Porque su título dice que había 5 prudentes y 5 insensatos. Los insensatos, los necios. En el diccionario ilustrado de la Biblia de Nelson, define insensato de la forma siguiente. Insensato es la persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Sus características son opuestas a las del sabio. Los vocablos hebreo y griego indican, más que un bajo nivel de inteligencia, unas actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios y que se revela por su palabra. El necio manifiesta perversidad moral, confía en sí mismo, desdeña la revelación divina y finge ser ateo para echar a un lado a Dios. ¿No? Indica palabras sin sentido y acumula riquezas sin calcular la brevedad de la vida. Frente a los hermanos en Corintio, Pablo, que se querían subordinar del Evangelio a la sabiduría de este mundo, él les exhortaba: si alguno se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. La solemne advertencia del Señor contra el pecado de llamar necio al hermano apunta al desprecio del hombre hecho imagen de Dios. Veamos qué nos dice el mismo libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, acerca del insensato.
Veamos la diferencia entre sabio e insensato. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? La gente del mundo no quiere entender eso, no tienen temor. Pero cuando ya ellos entiendan, ahí se van a dar cuenta de lo malo que han estado. Inclusive nosotros mismos, cuando estábamos en el mundo, y nos fue abierto los ojos y nos dimos cuenta de lo mal que habíamos empezado. En Proverbios 1:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En Proverbios 1:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección. Muchos se ponen bravos cuando le dicen: tú estás mal, arrepiéntete. Inclusive nosotros, cuando estamos a veces un poco pecados, nos llaman la reflexión y nos viene un cargo de conciencia. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Cierto? Ya cuando tengamos nuestros años y hemos recibido la corrección, vamos a ser sabios, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo en Mateo 7, del 24 al 27, Él toma las dos caras de la moneda y las junta y nos dice lo siguiente. Veamos. Mateo 7, del 24 al 27. Dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en su campo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjense, hermano, cómo el Señor compara el hombre prudente con el hombre insensato. Pongamos un ejemplo práctico. Cuando uno va a construir una casa, uno tiene que hacer un estudio de suelo para ver cómo están los cimientos, cómo está el terreno, para poder fundar bien esa estructura, ¿no? Pero la gente de la actualidad no quiere entender y no quiere contratar a un profesional. ¿Qué es lo que hace? Excavan medio y ahí ponen la cimentación. Cuando viene un terremoto o un temblor, ¿qué es lo que va a suceder en esa casa? La que tiene buenos cimientos se va a estremecer, pero no va a caer. Y la que tiene malos cimientos, viene el remesón y va. Ese ejemplo lo vivimos y lo palpamos en el último terremoto que pasó en la ciudad de Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, en Manaví. Y en Quito se sintió, y en Quito que su terreno es rocoso. ¿Por qué se cayó una casa? Una casa se cayó porque tenía malos cimientos. Sigamos con la palabra, hermano. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite en los tiempos de Israel lo utilizaban como combustible. Fíjense que las 10 de ellas llevaron sus lámparas.
Unas precavidas llevaron aceite y las otras solo con lo que llevaban puesto. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo, que hacen de referencia al Señor Jesucristo, Él se fue al cielo, está a la derecha de Dios Padre. ¿Y por qué se demora? Vayamos al capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 13, el 36, y Juan 14, 2. 13, 36. Le dijo Simón Pedro. Pedro le preguntaba: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, le decía Pedro. En Juan 14, versículo 2, Jesucristo indica: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Pero no olvidemos que el Señor va a venir. Puede ser que nosotros no estemos en ese momento, pero tenemos que perseverar hasta el fin. En el versículo 6, siguiendo con la parábola: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Vamos a tomar como referencia Mateo 24, del 29 al 30. Se oyó un clamor, una advertencia, ¿no? En Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación del tormento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A la medianoche se escuchó un clamor. Todo el mundo, siguiendo la parábola, estaba atento. Atentos estaban las vírgenes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y cerró la puerta. Si retomamos lo que hemos estudiado con lo de Noé, ¿no? Vino la advertencia de la lluvia, y todas querían entrar, pero cuando Noé dijo que arrepiéntase, no lo hicieron. Él cerró la puerta y no entraron. Así mismo, dice la parábola, que mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. En el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Miren, vayamos al Evangelio de Mateo 7:21 a ver qué nos dice acerca de
de la respuesta que dio el Señor Jesucristo. También a Lucas 13, del 25 al 27, y en Romanos 2, 13. Nos dice, el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 13, del 25 al 27 indica, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, abre. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Miren, si no recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿qué nos va a pasar? Nos va a separar. En Romanos 2, 13, Pablo indica, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen, no los que solo escuchan, los que hacen la voluntad del Señor. En el versículo 13 el Señor le decía a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que viene el hombre al estar atento, ¿no? Eso es lo que le decía a los discípulos en su momento, y nos dice a nosotros también, porque nosotros en la actualidad tenemos que estar atentos a la venida del Señor. No dormimos como las 10 y peor, las insensatas, porque todas se despertaron. Y las que no fueron prudentes, pues se quedaron afuera. ¿Qué queremos nosotros? ¿Estar afuera o ir a la gloria del Señor? Esa es la pregunta. Vida eterna. Y para terminar, hermanos, ¿cuál es la aplicación a la iglesia? La enseñanza encerrada en esta palabra es la de estar siempre preparados y atentos a la segunda venida de nuestro Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 16, el 13 y el 22. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, le decía Pablo a los hombres. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, ser fuertes. El 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. El Señor viene. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Todos queremos ser obreros aprobados. Nadie se quiere quedar afuera. Pedro escribe en su carta, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? La palabra del Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, fíjense lo que dice el ángel del Señor a Juan, y Juan responde: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense, esa advertencia. El Apocalipsis 3:20 indica: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que dice el ángel de Dios. Inicio, cuando vimos, estudiamos o leímos el libro de Salmo, capítulo 1. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegren la estudian día y noche. Hermanos, que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios. He aquí la parábola de las 10 vírgenes. Muchas gracias, hermanos.